Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal de reparaciones de Karcher. El día de hoy vamos a reparar una Karcher K4 Premium. Ok, esta Karcher perdió presión y nos está tirando agua en un costado del apagador. Aquí podemos ver que sale un poco de agua y ya no tiene presión. Ok, esta es una falla muy común en las K4 Premium. Ok, la vamos a desarmar. Como hemos visto en otros equipos, ya sabemos cómo desarmar este equipo. Tiene la agarradera, lleva 2 tornillos de cruz y en la parte de atrás lleva 8 tornillos de Torx número 15. La voy a desarmar, voy a pausar el video y seguimos. Muy bien amigos, aquí yo ya tengo desarmado lo que es la K4. Como podemos ver, lleva el conector que va directo a las mangueras y ya le puse agua. Como les repito, la falla de esta Karcher lo que tenía es de que nos tiraba agua acá, en la parte de un costado del apagador, y ya no tenía presión, ¿ok? Bueno, la vamos a encender, ya tiene presión, ya tiene agua, perdón. La vamos a encender para que puedan observar la falla. Bueno, no sé si se alcance a ver en el video, pero a un costado del apagador, aquí arriba de la caja, nos está tirando el agua en esta parte. Ok, la voy a encender de nuevo. Muy bien. Vamos a desconectar el equipo y lo vamos a... Le vamos a cerrar al agua. Perfecto, voy a desconectar lo que son las mangueras. Para desconectar el carrete, antes de desarmarla, sabemos que tiene un seguro en la parte de atrás, hay que retirarlo y simplemente la manguera se jala hacia abajo. Ok, esta máquina no para, no tiene presión y nos tira el agua por un costado. Eso se debe a que está roto una pieza que se llama paro automático. Vamos a quitar primero lo que son los codos, el conector de la manguera. Vemos que es un seguro nada más, ya lo conocemos, lo hemos visto en otros videos. Quitamos el segundo codo, correcto. Aquí tenemos los 4 tornillos que siempre hemos quitado. Acuérdense que estos son llaves Allen número 6. Yo aquí en el video estoy tratando de hacerlo un poco rápido, pero ustedes lo pueden hacer con calma. Pueden acomodarse el motor o el equipo para que se les facilite. Solo son 4 tornillos. De igual manera, si están muy duros como en este caso, pueden hacer palanca con alguna otra herramienta. Ok, acuérdense que nosotros grabamos los videos como nos están trayendo los equipos. No los separamos, no los reparamos antes, para que ustedes puedan ver si hay alguna dificultad, con qué se pueden topar. Claro que hay equipos que vienen totalmente suaves y hay otros que sí están, sus tornillos están duros, así como en este caso. Hay un tornillo que no quiere salir. Incluso veo que ya se empezó a barrer un poco lo que es el tornillo. Lo que vamos a hacer con cuidado es darle unos golpes al tornillo.
Correcto, ahí ya aflojó. Acuérdense, les repito, esto es parte de lo que se pueden encontrar ustedes a la hora de desarmar sus equipos. Claro que si tenemos un taladro de impacto para retirarlos estaría mucho mejor. Pero en dado caso que no, tienen que buscar la forma para que, primero, para que lo puedan desarmar sin lastimar el equipo. ¿Ok? Esto es algo sencillo. En este caso pues solo tenemos 4 tornillos. Esta es una falla común que se daña en las K4 Premium. Si vemos que nos está tirando agua por el frente a un lado del apagador, es porque el paro automático está roto. Lo podemos conseguir en un center de Karcher o vía internet igual. De igual manera también pueden conseguirlo usado. Ya es a gusto de cada cliente. Lo que les recomiendo es cambiarlo nuevo. La pieza sí es un poco cara, pero vale la pena porque ya no van a volver a tener problema con eso. Acuérdense, siempre que el agua la tire aquí arriba del apagador es porque el paro automático está dañada. Ok, ya retiré, vamos a retirar lo que es la tapa de metal y vamos a separar la bomba, lo que es el cabezal del paro automático. Este es el paro automático, este es el cabezal. Se salió la liga triangular, la vamos a volver a poner, que es el O-ring. Lleva un pequeño calce en la parte de la caja eléctrica, va aquí, así como lo pueden ver. Sigue el triangulito para tapar lo que son las válvulas centrales. Y tiene una válvula en medio, que es como una balita, va hacia adentro. Y el resorte arriba. No se les olvide el resorte, es muy importante el resorte. En la parte de un costado tenemos una pequeña válvula antirretorno, que igual es muy importante. Aquí tenemos el paro dañado. Aquí tengo un paro que le voy a poner de prueba. Le ponemos la válvula antirretorno. Va por un costado. ¿Ok? Simplemente hay que colocarlo y asegurarnos que entre parejo. Correcto. En este caso solo le voy a completar el aceite, pero preferente es que lo reemplacen completo. Yo solo lo estoy completando para que el video no se alargue tanto. Una vez que hayamos cambiado lo que es el paro, aquí está el paro dañado. En esta parte es donde se fisura. Hay que taparlo de nuevo. En este momento no estoy pausando el video para que ustedes vean la diferencia. Espero que se haya notado cuando tenía fuga. Les repito, estos equipos son muy fáciles de armar y desarmar. No hay por qué tenerles miedo. Uno mismo lo puede hacer. Puede conseguir sus piezas. O de igual manera, si lo quieren llevar, pues ya saben más o menos qué es lo que les va a costar, qué es lo que le van a hacer a su equipo. Si se dan cuenta, hace rato encendimos este motor y no paraba solo. Se debe a la fuga que tiene. Con este paro automático, a la hora de encenderlo debe de apagar solo. Ya que no tiene fuga, debe de apagar solo. Debe de tener presión.
Ok, hay que apretar los 4 tornillos lo más duro que se pueda. Ya ven que estos tornillos de por sí estaban duros. Les repito, aquí lo estoy tratando de hacer un poco rápido, pero es para que no sea tan largo el video. Pero ustedes lo pueden hacer con calma para que vayan viendo cómo desarmaron su equipo y cómo lo van a armar. ¿Correcto? Volvemos a poner lo que es el codo. No hay forma de equivocarnos ya que trae una marca que indica hacia dónde va. Ponemos su seguro. Y ponemos el codo de la parte de arriba. Aquí en este codo lleva un retén, un sello, un O-ring. Aquí lo tenemos, en el que quitamos. Es un O-ring redondo. Lo vamos a colocar en el centro y vamos a ponerlo. Una vez que entre hasta el tope, ya podemos poner lo que es el seguro. Muy bien. Vamos a conectarlo rápidamente al agua de nuevo para probar el equipo. Hay que conectarlo al carrete de nuevo. Acuérdense que la manguera solo entra a presión al carrete y hay que ponerle el seguro para que no nos la aviente. Correcto, vamos a abrirle la llave. Y lo vamos a conectar al equipo. Muy bien, ya está conectado, ya está abierta la llave y vamos a probarlo. Voy a presionar la pistola para que pueda sacar el aire. Ahí el motor ya está trabajando. Y a la hora de soltar la pistola, ya el equipo apaga. A la hora de presionarlo, tiene presión, apaga, ya no tenemos fuga. Y de esta forma reparamos nuestro equipo modelo K4 Premium. Espero que les sirva, espero que les ayude este video para reparar sus propios equipos. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios. Trataremos de contestarle lo más pronto posible. Si les gustó este video, si les sirvió, suscríbanse a este canal. Vamos a seguir subiendo videos para que ustedes puedan reparar sus propios equipos de Karcher. Muchas gracias a todos. Saludos.